Buenas tardes a todos y a todas, espero estén muy bien. Estamos en una nueva charla de nuestro ciclo de charlas que arrancó en marzo. En esta oportunidad vamos a trabajar con un tema profesional que es una forma distinta de ejercer nuestra profesión, brindando servicios a organizaciones de la economía social, solidaria y popular desde el formato cooperativo. Me acompañan en esta oportunidad Guillermina Mendi, directora de la Tecnicatura en Economía Social y Solidaria. Buenas tardes, Guillermina, quien es además coorganizadora Hola, junto buenas con tardes. Buenas tardes, junto conmigo de este ciclo de charlas. Además, nos acompañan como referentes del estudio contable Carolina Di Bono, egresada de la carrera de Contador Público y del profesorado de Contabilidad en la Facultad de Ciencias Económicas UNR. Es socia fundadora de la Cooperativa de Trabajo Estudio Cooperativo Contable. Es cooperativista profesional en Ciencias Económicas desde el año 2013 y brinda acompañamiento y presta servicios en el área contable, impositiva y jurídica a cooperativas y organizaciones sociales. Realiza capacitaciones y diplomaturas de pregrado orientados a grupos asociativos, emprendedores y emprendedoras, organizaciones territoriales y funcionarios y funcionarias del sector público en el marco de la economía social, solidaria y popular. Además, es investigadora sobre todos los temas relacionados con la seguridad social de cooperativas de trabajo. Bienvenida, Carolina. Además, nos acompaña Martín Vita. Sí, Martín es egresado de la carrera de Contador Público en 2010 y del profesorado de Contabilidad en 2017 también, ambas carreras de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la Universidad Nacional de Rosario. Es socio fundador de la Cooperativa de Trabajo Estudios Cooperativos Contables Limitada, que es una cooperativa de profesionales en ciencias económicas que desde el año 2003 brinda acompañamiento y presta servicios en el área contable, impositiva y jurídica a cooperativas y organizaciones sociales. Martín participó activamente durante más de 15 años en diversos proyectos sociales y comunitarios en la ciudad de Rosario, en el Centro Comunitario La Casa de Todos, en la Fundación Síntesis y en el Club María Madre de La Lata. Es docente de asignaturas contables en escuelas medias para adultos y es docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la Universidad Nacional de Rosario en las asignaturas Entidades de Economía Solidaria y Prácticas Profesional Supervisada. Así que con ellos dos, les dejamos para que nos cuenten su experiencia. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Un placer estar acá y poder compartir un poco de qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, de esta forma de organizarnos como cooperativa que brinda servicios profesionales. Así que, si les parece, arranco haciendo una presentación de diapositivas para contar, ¿no? Contarles un poco sobre nuestro trabajo. Bueno, como bien leyeron recién en la presentación, formamos parte de una cooperativa de trabajo que se llama Cooperativa de Trabajo SC, es una sigla que viene a representar Estudio Cooperativo Contable. Básicamente describe un poco quiénes somos y qué es lo que hacemos, ¿no? O sea, si bien incluso tuvimos varios debates en relación a nuestro nombre, en algunos momentos hasta mutó el sentido de la sigla o analizamos eso. Básicamente somos una cooperativa de trabajo compuesta por contadores y contadoras que brindamos servicios a organizaciones de la economía social, solidaria y popular. Sin ánimos de hacer uso de frases que no son nuestras, la tomamos prestada esta que dijo una vez una compañera de una cooperativa amiga, que dice que nuestro trabajo tiene mucho que ver con humanizar los números, digamos, ¿no?
Entonces la tomamos prestada esa frase para que la sentimos como un elogio, ¿no?, a nuestro trabajo, para decir que desde 2013, que fue cuando nació la cooperativa, es como una búsqueda, ¿no? Como una frase que intenta un poco mostrar, aparte del servicio que hacemos, el lado humano desde el cual intentamos hacer. Bien, y hoy un poco para arrancar ahí con la historia, ya estaba mencionada anteriormente en la frase que nos regaló esta compañera, que tiene que ver con esto de que nos empezamos a juntar a finales del 2013, un grupo de personas, en ese momento éramos 4, hoy en día somos 10, y que había algo que teníamos en común, esas 4 personas, y que se fue replicando también en el resto de las personas que se fueron sumando luego en la historia de la cooperativa. Por un lado, tiene que ver con que veníamos participando en otras organizaciones sociales de la ciudad de Rosario, en donde surgía constantemente esta necesidad de que no existían o que había pocos profesionales de ciencias económicas en particular, pero también quizá de otras profesiones, que entiendan un poco la lógica de las organizaciones de la economía social, que entiendan su cotidianeidad, sus dificultades, sus especificidades. Entonces, nosotros ya veníamos participando de ahí. También esta búsqueda por parte de las personas que luego decidimos conformar la cooperativa, esta búsqueda previa a conformar otro tipo de organizaciones que tienen una lógica horizontal, autogestiva, podían ser estas organizaciones comunitarias, como sí también otras personas participaron de agrupaciones estudiantiles, agrupaciones políticas u otras cooperativas en comedores, digamos, de barrio o hasta algunos en algunas vecinales, pero bueno, uno de los factores que nosotros detectamos en esto de las personas que lo conformamos tiene que ver con esto, con participar previamente o haber hecho algún recorrido en otras organizaciones sociales de la comunidad. Y otro de los factores que nos une, que también lo decíamos un poco antes, es que somos todos estudiantes o egresados de las carreras de contador público, principalmente de la carrera que está en la Universidad Nacional de Rosario, en la educación pública, y también la mayor parte de nosotros atravesó en su formación académica el cursado en una materia que es optativa, que es la práctica profesional de entidades de economía solidaria, que es una materia optativa de 5º año, en donde ahí se ven las cuestiones técnicas específicas de las figuras legales que tenemos dentro de la economía social y solidaria, pero que también a través de esa cátedra podíamos elegir y optar por hacer trabajos de extensión universitaria en organizaciones sociales también. Entonces, cuando nos encontramos ahí en 2013, veníamos de realizar estas prácticas de extensión. 2 de nosotras estábamos cursando esa materia y hacíamos esa práctica de extensión. Y en esa articulación conocemos a Martín y a otro compañero que en ese momento estaban en esas organizaciones donde nosotros íbamos a trabajar. Entonces, desde allí, desde esa articulación entre la universidad, en el área de extensión universitaria, en esta cátedra en particular, y las mismas organizaciones que demandaban estos servicios, es que decidimos un poco darle este puntapié inicial para la conformación de la cooperativa. Pero que, bueno, también las otras personas que se fueron sumando iban teniendo recorridos similares por otras organizaciones. Hay una cosa que un poco nos atravesó también en general en el cursado en la universidad es, como bien decía Caro, somos contadoras, algún momento de mayor o menor grado siempre de crisis con la carrera, digamos, ¿no? Con una visión más tradicional del rol del contador o del ejercicio de la profesión liberal de contador que no nos cerraba, digamos. Eso es una cosa que también tuvimos bastante en común quienes terminamos juntándonos, por eso en estos espacios como medio, si se quiere, al menos de lo que es la carrera de contador público en la Universidad Nacional de Rosario, medio marginales, digamos, ¿no? Como, bueno, una materia optativa, proyectos de extensión que no son muy comunes de proyectos
donde uno se pueda vincular con organizaciones de la comunidad en la Facultad de Ciencias Económicas. Y bueno, ahí nos fuimos encontrando y también compartiendo, ¿no?, esa incomodidad y planteándonos por ahí esta pregunta de convencidos y convencidas del cooperativismo como forma de organización, pero a su vez de querer brindar un servicio como orientado específicamente a las cooperativas. Esta pregunta de qué somos más, si somos más contadores que brindan servicios a cooperativas o más cooperativistas que hacemos como funciones contables, digamos, ¿no? Y somos como una mezcla de eso, digamos. Por un lado, lo cooperativo tiene que ver con la orientación hacia la economía social de nuestro servicio, pero también tiene que ver con la forma en la cual decidimos organizarlo, ¿no? Y las dos cosas son igual de importantes. Por eso, cuando pensamos qué es lo que hacemos, qué servicios brindamos, y si bien ahora les voy a compartir un poco, somos un estudio contable, digamos, ¿no? Somos una cooperativa, como una cooperativa de trabajo, y está orientado al sector de la economía social solidaria, pero brindamos servicios que se brindan digamos, en casi cualquier estudio contable tradicional, ¿no? Si vamos al detalle de las tareas, los que hacemos. Acá clasificamos un poco las tareas como al inicio de la vida de un ente, ¿no? Esto de redactar un acta constitutiva, un estatuto, tramitar inscripciones, exenciones impositivas. Bueno, por el tipo de entidad con la que trabajamos hay mucho de esto que quizá no lo tenemos en una sociedad comercial o en una persona humana, ¿no? Unas inscripciones impositivas en términos de personas humanas. Algunas habilitaciones específicas según rubro de actividad y tareas periódicas, ¿no?, que tienen que ver con, por un lado, la liquidación y presentación de tasas municipales, impuestos provinciales y nacionales, o sea, liquidamos ingresos brutos, convenio multilateral, IVA, digamos, como servicios impositivos, auditorías periódicas o permanentes, confección de balances de estados contables, y también esto también atado bastante al tipo de entidad con la que trabajamos, hay muchos aspectos jurídicos que nos implican, digamos, también por ahí una formación que, si bien tenemos en nuestra carrera, no es de la más específica, pero bueno, que en el ejercicio profesional, para brindar un asesoramiento integral y completo, necesitamos también formarnos en aspectos que tienen más que ver con lo jurídico, como la presentación ante organismos de control, el llenado de libros societarios, la realización de asambleas, de la organización de los distintos órganos de las entidades con las que trabajamos. Y después, por último, por una tercera clasificación así en términos temporales, lo que serían tareas periódicas en respuesta a demandas puntuales. Por ejemplo, la redacción de reglamentos internos, no obligatorios, por separado de lo que puede ser un estatuto, la organización administrativa, eso también, el diseño, digamos, de la organización administrativa, regularizaciones, normalizaciones, muchas veces aporte a la toma de decisiones. Uno en este tipo de entidades termina a veces siendo bastante borroso el rol del asesor externo, que sería el nuestro, donde se termina involucrando, digamos, ¿no?, con el proceso de toma de decisiones, y uno tiene claro que lo que hace es aportar información para la toma de decisiones, pero que esos límites a veces son borrosos, digamos, ¿no? Y bueno, convivimos con esos límites borrosos. Lo mismo cuando hay algún conflicto y pensamos que desde nuestro lugar podemos aportar alguna resolución de conflicto. Y después también mucho de la formación, ¿no? Capacitaciones. Algunos ejemplos, por ejemplo, a grupos precooperativos, a integrantes de los órganos de administración, consejos de administración, comisiones directivas de organizaciones sociales, y también para pequeños emprendimientos. Esto mucho a demanda de la Municipalidad de Rosario, capacitaciones sobre costos, monotributo social, registros.
Ahí un poco ya lo veníamos mencionando en esto de con quiénes trabajamos, hacia quién, digamos, destinamos los servicios que un poco ahí venía mencionando y detallando Martín. En principio, digamos, lo englobábamos como esto dentro de las organizaciones de la economía solidaria, social, solidaria y popular. Siempre nos gustó, digamos, definirnos como una grupalidad que le prestaba servicio a este sector, independientemente de su figura jurídica, entendiendo que muchas veces hay organizaciones que son muy plurales en sus actividades, entonces quizás encajan dentro de un formato legal su accionar, pero muchas veces ese formato legal les queda chico, no sé, hay organizaciones territoriales que por un lado tienen un trabajo asistencial más similar a una asociación civil, pero que de golpe se desprende ahí una rama que es un productivo y que estaría más quizá dentro de lo que es una cooperativa o algún servicio de proveeduría estaría más cerca de lo que es una mutual. En principio, digamos, tratamos de abordarlo con organizaciones que comparten, digamos, estos principios, pero bueno, también hay algo que tiene que ver con la especificidad del formato legal, que es algo en lo que nosotros nos fuimos especializando en este tiempo y que sí tiene que ver con estas 4 figuras que dentro de la normativa argentina podemos englobar dentro de la economía social, que son las asociaciones civiles, las fundaciones, las cooperativas y las mutuales. Y también otras organizaciones, bueno, tenemos colegios profesionales, hay federaciones de trabajadores, hemos trabajado también con organizaciones de pueblos originarios, que no son estrictamente este formato legal, pero que en su organización, digamos, son bastante similares a lo que podría ser una asociación. Hoy en día actualmente trabajamos con 200 organizaciones, principalmente son asociaciones civiles y cooperativas de trabajo, es la mayor cantidad de lo que tenemos. Dentro de cooperativas de trabajo, tenemos cooperativas de trabajo de 6 asociados, que puede ser mínimo hoy en día, a cooperativas que son un poco más grandes, o a federaciones de cooperativas que son grupos cooperativos, rubro gastronomía, agropecuario, salud mental, tenemos construcción y mantenimiento barrial bastantes, desarrollo de software que también vienen siendo como un núcleo, un nicho de cooperativas que vienen bastante en auge en estos últimos tiempos, cuando hay más juventud, en el textil, cooperativas de cuidados que también son bastante novedosas, o por ejemplo, bueno, acá en Rosario tenemos una cooperativa de cadetes muy, muy multitudinaria y reconocida quizás ya más a nivel nacional. Pero bueno, hay una pluralidad muy grande dentro de esas cooperativas de trabajo, algunas recuperadas, otras pequeñas, iniciadas por decisión propia de sus trabajadores. Entonces es bastante amplio el espectro ahí de trabajo. Y también algo que tener en cuenta, bueno, es que trabajamos en la ciudad de Rosario y alrededores, pero también trabajamos con organizaciones, ya sea asociaciones o cooperativas, de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires y de Córdoba. Actualmente estamos más o menos en esa región. Y asociaciones civiles también trabajamos mucho, que son bibliotecas populares, los centros culturales, trabajamos con muchas vecinales de acá, de Rosario, y clubes. Esas serían como la mayor parte de las formas jurídicas, y algo que tienen en común, que nosotros podemos identificar en esta pluralidad, es que en principio estos son entes sin fin de lucro, tienen estas formas jurídicas o adoptan estas formas jurídicas que tiene este saber específico, y en principio también decíamos esto, que compartimos principios y valores más allá de algunas diferencias que pueda haber en la organización. No hay 2 cooperativas iguales, no hay 2 asociaciones iguales, están conformadas por personas que les atañe un propósito común, que es digamos, el bien común. Entonces están abocadas más a poner a las personas en el centro y a las comunidades en el centro, entonces todas las organizaciones son bastante diferentes, pero podemos percibir y notamos en esto de compartir estos principios y valores, y también esta valoración mutua del trabajo de nosotros hacia las que estas organizaciones hacen, y de esas personas hacia nosotros también, hacia el servicio que queremos prestarles. Y en esto de cómo hacemos este trabajo, hay algo ahí que un poco lo mencionábamos en esto de que decimos que es un poco marginal esta práctica de economía social y solidaria que llegamos nosotros, que es una práctica optativa y que no es
lo principal en la carrera de contador público, y ahí viene un poco en esto de la formación continua y la especialización. Hay algo que a nosotros nos compete mucho, que es prestar un servicio de calidad y formarnos para eso permanentemente en una formación académica que quizá no tiene al sector de la economía social y solidaria como prioridad. Entonces, nos dedicamos a esto, nos especializamos en esto y nos formamos continuamente también para prestar ese servicio de calidad. Y en esto del vínculo también con las organizaciones, hay algo que nosotros respetamos mucho, que es el saber hacer de cada organización. Entonces tratamos de tener esta comunicación fluida, en donde nosotros podemos aportar desde nuestro saber técnico y académico, pero también para que ese servicio pueda ser prestado de calidad, tenemos que entender qué sucede en la organización, y quienes nos lo van a transmitir son las personas que trabajan allí. Entonces, si bien sabemos que suele existir como alguna cierta tensión o resquemor acerca de la figura del contador, contadora, y de que se supone que es la persona que sabe o nos viene a decir lo que nosotros tenemos que hacer, hay algo que tratamos de forjar en el vínculo con las organizaciones, que tiene que ver con esta ida y vuelta de la comunicación. Y de trabajar en red, ya sea con esas mismas organizaciones y también en red con otros. Por ejemplo, si bien cuando arrancamos estábamos un poco más solos, hoy en día en la ciudad de Rosario hay 4 cooperativas de contadores y contadoras, con las que ya hemos tenido instancias de trabajo en red, ya sea para derivarnos trabajos o para poder compartirnos cuáles son las problemáticas que nos atañen en nuestro trabajo o al sector, o cómo podemos potenciarnos nosotros. Es algo que la verdad es muy interesante y muy beneficioso poder trabajar con colegas en red también, y que se estén dedicando a lo mismo y que han adaptado esta misma figura jurídica para hacerlo hacia su interior. Y otra de las cosas que también tratamos de ponerle mucho énfasis en esto de que, si bien somos un estudio contable, en tanto a las tareas que hacemos, tenemos vencimientos, tenemos obligaciones como cualquier otro estudio contable, sabemos que hay fechas y vencimientos que pueden generar determinado estrés o determinado malestar, y también así como la responsabilidad que conlleva llevar las cuestiones impositivas, contables y legales de otras organizaciones o personas jurídicas. Entonces tratamos de fomentar hacia nuestro interior un intento de salud mental o de bienestar, tratándolo tanto en nuestras reuniones o pudiéndolo hablar, o también en el vínculo con los demás. Bueno, mucho de esto que relataba recién Caro, de las decisiones que vamos tomando en quiénes y cómo trabajar, tiene que ver con esta pregunta que por ahí nos hacemos y compartimos algunas reflexiones al respecto sobre el rol social de nuestra profesión, digamos, ¿no? ¿Cuál es el rol que tenemos contadores y contadoras para el desarrollo de la economía social, solidaria, popular? Tenemos claro eso, que las organizaciones necesitan, digamos, de contadores como cualquier otra entidad, digamos, las organizaciones, la economía solidaria, como cualquier sociedad comercial, necesita profesionales. Y eso decimos que requiere como una especialización técnica, como cualquier otra área, digamos, en la que uno se quiere especializar, digamos. Si uno quiere, no sé, ser síndico de concursos, digamos, y ejercer la profesión en ese lugar, va a tener que especializarse en eso, digamos. Es como cualquier área, digamos. Tenemos una normativa específica que nos implica eso, la necesidad de esta formación constante que recién explicaba Caro, y sobre todo lo que tiene esta área, a diferencia de otras, que en la carrera, en los planes de estudio más tradicionales, suele ser como marginal, digamos, ¿no? Entonces requiere de más autogestión en la formación. Y ahí, como por ahí nos encontramos ante esta pregunta en la búsqueda que tenemos de decir, bueno, es como una contribución que hacemos al desarrollo de esta economía, y una tensión que muchas veces se nos genera tiene que ver con este riesgo que nos aparece, que le llamamos como de la caridad, casi como contraponiéndose fonéticamente y
y al menos en esta atención, a la calidad, ¿no? Como que tenemos el convencimiento de que el servicio que brindamos tiene que ser de calidad, tiene que ser un buen servicio, y que muchas veces lo que pasa cuando vemos, y por lo que recibimos de muchas organizaciones con las que empezamos a trabajar, es esta sensación de el contador, sí, conseguimos un contador que nos lo hace de onda, y nosotros re a favor de que la gente tenga esos gestos, digamos, de solidaridad hacia los colegas, hacia las organizaciones. Ahora, que eso muchas veces va en desmedro del trabajar profesionalmente, porque obviamente uno es un profesional, necesita obtener un ingreso, entonces si no puedes trabajarle gratis a todo el mundo, entonces muchas veces eso, ¿qué pasa? Bueno, lo dejo para después del primero trabajo, y esto que no es trabajo, hacer este balance solidario, por decirlo, que está después del trabajo hago esto otro, digamos, y eso es un riesgo porque, obviamente, somos personas humanas, digamos, por una cuestión de tiempo, no podemos brindar un servicio integral que entendemos que muchas organizaciones necesitan, digamos, ¿no? Y por otro lado, hay otra cuestión que también quizás sí más particular de este sector, y hace a cómo, si como contadores queremos ejercer el rol de trabajar con organizaciones sociales, con cooperativas, es una sensibilidad particular que hay que tener en el vínculo. Muchas veces, al menos esto es de nuestra experiencia, no decimos de que sean siempre así, pero muchas veces, a veces las organizaciones, no sé, una cooperativa llega porque un grupo que desea constituirse y se enteró de que brindamos el servicio y se acerca. Pero muchas veces llegan con heridas, enojos o angustias con el vínculo con su profesional anterior, que es porque, no me prestaban atención, no me atendían el teléfono, yo era como su cliente de segunda, no, se notaba que no tenía ganas de hacer el trabajo para mí, bueno, como que siempre me dejaba para lo último. O sea, eso es algo muy que nos hemos encontrado mucho, y que, bueno, eso hace que uno también tenga que tener mayores cuidados, digamos, a la hora de establecer un vínculo profesional. Que también cargamos con estereotipos de profesionales que así como en otras áreas, quizás ese estereotipo, digamos, nos juega a favor, con este tipo de organizaciones muchas veces nos juega en contra, digamos. Porque, bueno, tiene que ver con esto último, que en general se deja para un segundo plano, tiene que ver con lo contable. Yo me pongo, no sé, el merendero o el comedor en mi casa porque quiero que los chicos del barrio tengan posibilidad de tener la alimentación necesaria para crecer saludablemente, no para llenar libros y hacer trámites. Eso, en el mejor de los casos, digamos, es percibido como un mal necesario, pero en general no se encara con deseo, digamos, entonces, bueno, ahí es donde quizá requiere de nuestra parte en esa sensibilidad un tiempo más, una paciencia más, sacar a la luz, utilizar todos nuestros recursos pedagógicos, que no digo que no sean necesarios en otro tipo de entidades, pero que creemos que en estas, con las que trabajamos, requiere como un énfasis en eso, ¿no? Sí, y ahí vinculado con este rol social y con esto último que traía Martín, hay algunos desafíos en nuestra práctica cotidiana, son varios igual, creo que igual en todas las profesiones deben estar. Aquí trajimos algunos como ejemplo, que son desafíos que debatimos hacia nuestro interior cuando nos reunimos todos y todas las compañeros y compañeras, y que tiene que ver un poco con esta práctica, con este sector. Por ejemplo, es esta cuestión de la educación en el accionar y el fomento de la autogestión de estas organizaciones. Bueno, esto que decíamos recién, de que las organizaciones muchas veces dejan un poco para el final la gestión administrativa, o que es algo que quizás no le tenga tan en foco, o que ya llegan con algún otro
problema mayor cuando haya que resolver ese tema. Pero bueno, sí nosotros vemos, o por lo menos nuestra experiencia, es que las organizaciones van teniendo sus recursos de alguna forma en lo que van gestionando, ya sea un merendero, un club, una cooperativa, pero hay una deficiencia en lo que son las herramientas administrativas en particular, por lo menos en las no tan profesionalizadas. Hay cooperativas un poco más profesionalizadas que no es tanto, hasta algunas tienen un contador interno, pero en nuestro caso, con la mayoría de las organizaciones que nosotros trabajamos, no es tal el caso. Entonces, por un lado está nuestra tarea de educación y pedagogía, de intentar transmitirlo, pero bueno, también hay otras cosas que dependen un poco de cómo está conformado el colectivo. Hay algunos que quieren que no saber nada y que el profesional resuelva todo. Entonces, eso termina quedando todo muy en manos de la buena o mala decisión o intención del profesional que está trabajando. Y muchas veces, en esto que decíamos, no tenemos a veces la suficiente formación, porque no es a lo que tanto veamos en la universidad. Y quizás yo tengo toda la buena intención, y viene una organización que tampoco tiene idea acerca de la normativa específica y te dice, resolve vos, y es un tema un poco difícil uno tomar esas decisiones. Entonces, nosotros intentamos todo el tiempo, a través de la formación, acompañar el proceso autogestivo de los grupos, que los grupos entiendan, en principio, lo que estamos haciendo nosotros con nuestra tarea de contadores, pero muchas veces están en otro puesto, el polo opuesto sería que si fomentamos demasiado la autogestión, muchas veces nos ha pasado con una experiencia en una cooperativa que se quería liquidar el IVA, entonces nosotros quisimos acompañarlos en ese proceso de liquidarse el IVA, y no fue quizá la mejor experiencia cuando tuvimos algunos temas que después corregir o rectificar en AFIP. Entonces hay una tensión ahí entre que la organización tome sus decisiones y tenga la información que necesita para poder tomar las decisiones y nuestro rol profesional. Sí. Perdón, Carlos, sumo ahí Sí, una sí, cosita suma. de que no hay una receta, ¿no? Esas preguntas que dejamos ahí al final. O sea, ¿qué significa acompañar? Acompañar es una palabra como la usamos mucho porque nos parece como que representa algo y que parece lindo. Pero como que en esto de los límites difusos, hay veces que en el fomento de la autonomía, cuando el otro me dice, no, esto resolvelo vos, yo digo, no, yo estoy fomentando tu autonomía, tenés que resolverlo vos. Y dice, no, vos me estás encajando un problema, digamos. O sea, ahí ese límite, digo, es muy artesanal. Como que no, porque cada grupo tendrá sus características y eso lo va a llevar a poder querer, tener la predisposición para resolver de ciertas formas, digamos. Y si bien hay algunas cosas que tratamos de, no sé, estandarizar de esto sí, esto no, o esto es súper necesario que lo maneje, no sé, por dar ejemplos claros, burdos, pero que son de nuestra práctica. Una organización que dice, quiero que me manejes vos la cuenta bancaria, te paso los tokens para que vos me hagas las transferencias, digamos. No es un montón, o sea, cómo vas a delegar en un profesional externo el manejo de los fondos, digamos, es muchísimo. O sea, bueno, no sabes cómo manejar el token, vení, nos sentamos, te explicamos, te contamos cómo hacer, y, o sea, como que hay cosas que nos parecen que no, pero después decir, bueno, cosas que deberían ser como medio de manual, de decir, bueno, y no, unas actas de comisión directiva las hace la organización, que la transcriba lo que dice en el libro, y resulta que la secretaria o la comisión directiva tiene dificultad en general para la lectoescritura. Entonces, sí, bueno, ahí quizá haya que acompañar un poquito más, digamos, o sea, como que es muy artesanal y depende mucho de la situación. Bueno, paso ahí a compartir otra de estas tensiones, digamos, que se da trabajando en este sector, que tiene que ver con sustento económico, ¿no? En esto también vinculado a lo que veníamos diciendo. Que por un lado sentimos que lo que hacemos es responder a una necesidad de la comunidad, como bien decimos, que
como inició la cooperativa, o sea, organizaciones diciendo, che, necesitamos que esto se resuelva. Y nos proponemos dar una respuesta a las organizaciones que precisan y que a nuestro criterio sabemos en nuestra país, creemos que producen un bien a la comunidad, ¿no? Y muchas veces nos encontramos con dificultades en ese sentido para cobrar honorarios, y bueno, por otro lado, se entiende que este es nuestro oficio, es nuestro trabajo, y que por ende pretendemos nos genere el ingreso, ¿no? Entonces, eso es un conflicto, digamos, que se nos presenta. Y nos aparece la pregunta, digamos, bueno, mi trabajo tiene este valor, digamos, y si yo voy, no sé, o sea, los consejos profesionales establecen su escala de honorarios, hablas con colegas también y vas viendo cuánto es difícil saber cuál es el valor de nuestro trabajo, pero después surge una pregunta, bueno, y esta doña que se pone el comedor con la vecina en la casa para darle de comer, o sea, ¿quién debería pagar ese trabajo? ¿Los chicos que van al comedor? O sea, es como que aparece ahí una pregunta de decir que el Estado, a través de algún programa, alguna política pública, la cooperativa, nosotros como cooperativa, accediendo a decir, bueno, cobramos menos de lo que consideramos justo nuestro trabajo, entonces de alguna forma lo estamos pagando nosotros con nuestro trabajo. El sector empresarial, o sea, decir, tomando trabajo y haciendo un mix de decir, bueno, el sector empresarial, tomamos clientes que sean empresas comerciales, que paguen honorarios más caros de lo que nosotros consideramos que es nuestro valor, para que financie indirectamente a las organizaciones a las que les cobramos más barato. Las organizaciones entre sí, digamos, teniendo un esquema de honorarios que contemple la diversidad, o sea, entendiendo que las organizaciones no todas son las vecinas que se ponen el comedor en la puerta de la casa. Está, no sé, la cooperativa que diseña y exporta software, digamos, que son realidades completamente diferentes. Entonces, bueno, esas preguntas que están escritas ahí son las mismas preguntas que nos fuimos haciendo a lo largo de todos los años de vida de la cooperativa, y las respuestas las fuimos ensayando y fuimos intentando, primero por acá, después por el otro lado. Un poco como que intentamos siempre tener esa pregunta viva que nos moviliza, digamos, nos pone en movimiento para seguir intentando respuestas y que nos permitan no acotar el servicio que brindamos, en esto de que queremos que sea un servicio de calidad y que queremos que llegue a las organizaciones que necesitan ese servicio. Y por otro lado, que sea también nuestro medio de vida, digamos, ¿no? Que nos permita un ingreso para la subsistencia. Ahí agrego una cosita, Martín, que, digamos, estas preguntas están, pero al mismo tiempo, eso, hace el 2013 que existimos, y no es sobreviviendo, sino que desde, más o menos creo que lo tenemos ahí desde el 2018, bueno, actualmente somos 10 personas trabajando. Desde el 2018 la gran mayoría de nosotros tiene el ingreso de la cooperativa como único ingreso. Otras personas tienen otros ingresos, no porque lo necesiten, sino porque también es una elección. También, bueno, hay compañeros que son docentes universitarios, es una elección también tener otras salidas laborales, pero sí que la cooperativa es nuestro sustento económico. Entonces, de alguna u otra forma, todas estas preguntas medio que fueron le fuimos diciendo sí a todo. Entonces hemos intentado trabajar con organizaciones que no son de la economía social y solidaria para hacer este mix y no nos ha funcionado. Entonces, también fue una prueba y error, no sé si lo volveremos a probar en otro momento. Actualmente, hace un tiempo, la mayoría de nuestros clientes, todos nuestros clientes vienen desde el sector, algunos más grandes, otros más pequeños. También lo que fuimos ahí fue diversificar las provincias, entonces esto como salir un poco también de la ciudad de Rosario. También hemos articulado con el Estado, entendiendo que muchas veces para determinadas políticas públicas, como principalmente en lo que se respecta a los comedores, puede haber alguna línea que le financie a la organización el honorario del profesional que necesitan para cumplir con toda la documentación que tienen que tener al día para poder recibir las raciones de las meriendas, ¿no? Es como hacerme ahí a veces un bucle para la organización, que para que le bajen los fondos para el comedor necesitan tener el balance, pero
no es una organización que tenga dinero, entonces, bueno, para ese tipo de organizaciones y eso hemos también articulado con el Estado aquí en la provincia de Santa Fe. Entonces, son preguntas que seguimos haciendo, pero que al mismo tiempo podemos dar fe de que es un sector en crecimiento y que al mismo tiempo nos permite vivir y nos permite vivir bien a las personas que estamos trabajando en esto. Y que eso, hoy en día ya somos cuatro cooperativas en la ciudad de Rosario y todas también trabajando y viviendo de esto con el sector, y además de otros profesionales que no trabajan de forma cooperativa. Bueno, y ahí ya por ahí damos paso a otra de los desafíos que enfrentamos en relación a esto, que, o sea, uno es recién lo que compartíamos, era de, bueno, cómo obtenemos nuestro ingreso, digamos. Y lo que viene después es, bueno, cómo nos lo repartimos internamente. Como decía Carlos, somos 10 ahora, actualmente. Cómo se efectiviza ese reparto, esa distribución del excedente. Y bueno, básicamente nuestro esquema está pensado con un núcleo base que son las horas de trabajo, nos contabilizamos horas de trabajo, que tiene un montón de asteriscos que ahora los vamos a contar, pero el núcleo base es la medición de horas de trabajo. Entonces, ¿qué nos genera? ¿Qué es ese mecanismo? Como una serie también de tensiones, digamos. Una de las tensiones que se nos generaba es la poca estabilidad. Entonces, si yo cobro por hora de trabajo, si me quiero ir de vacaciones, ¿qué pasa? Ese mes no cobro mucho menos. Entonces, una primera respuesta que ensayamos es, bueno, en vez de cobrar las horas que trabajaste en este mes, hacemos un promedio semestral de horas trabajadas. Eso es como una primera respuesta ensayada. Después, una cuestión que nos surgía era esto de que la contabilización de horas, entre comillas, ¿no? Premia la ineficiencia. No sé si entre comillas. Le podemos sacar las comillas porque, bueno, si un trabajo, el mismo trabajo, yo lo hago en 2 horas y Caro lo hace en 1, o sea, podríamos a priori decir que Caro lo hizo mejor porque hizo el mismo trabajo en menos tiempo, fue más eficiente, pero en realidad yo lo cobraría más porque tardé más horas. Entonces, bueno, eso nos lleva a un montón de otras cosas que ahora podemos desarrollar, pero en principio a charlar mucho, dialogar mucho de cómo contabilizamos, como que es un sistema muy basado en la confianza, porque la contabilización nos autocontabilizamos horas, digamos, y podemos trabajar remoto también, no es que son horas en la oficina y hay alguien que las controle, es una planilla compartida donde todos vemos las horas que carga el compañero o la compañera, pero no nos controlamos eso. Pero sí charlamos mucho, tenemos reuniones semanales, de asambleas semanales de equipo, y conversamos mucho cuando tenemos dudas. Y otra asterisco que le hicimos a la cuestión de las horas fue la no contabilización de horas de capacitación recibida, y la adicional por antigüedad y los adicionales por eficiencia. ¿Querés explicar un poquito de esas? Claro. Sí, en esto de desde que arrancamos a hoy, el sistema de distribución de excedente fue variando en función de las personas que fuimos conformando la cooperativa y también los estadios de la cooperativa. Entonces, en un primer momento había poco trabajo y teníamos una forma y esta fue tomando otra. Y en esto de mucho diálogo vamos revisando los criterios, que nos parecía también interesante traer acá y mostrar, porque en esto del asesoramiento de estas organizaciones, hay un imaginario de que en la cooperativa de trabajo todas las personas cobran lo mismo. Entonces, eso es un mito. No es que todas las personas tienen que cobrar exactamente lo mismo en una cooperativa de trabajo. Podrían si quisieran, pero no es necesariamente así. Y es en uno de los puntos en los que generalmente asesoramos bastante a las cooperativas, porque no está determinado bajo ningún convenio colectivo de trabajo cuánto debería cobrarse por rama de actividad. O sea, podrían aplicar el convenio según la rama de actividad, pero no es necesariamente así. O sea, la normativa laboral no aplica a los trabajadores y trabajadoras de una cooperativa de trabajo. Entonces, nos parece interesante mostrar estas tensiones y estas cuestiones en nuestro ejemplo, porque es algo que en general
asesoramos también, y funciona según cada grupalidad. Nosotros conocemos cooperativas que sí, literalmente dividimos todo igual y ya está. Otras que trabajan por módulo, por trabajos, y en nuestro caso en principio esto es por horas. Y cuando ya nos fue haciendo ruido el tema de las horas, porque en un primer momento, no sé, éramos 4, 5, y todos más o menos de la misma edad, recibidos más o menos en el mismo tiempo, entonces teníamos un nivel de eficiencia similar a cuando se van incorporando personas nuevas, y hay algunos que ya hace 10 años que estamos trabajando en esto, se va abriendo la brecha en el tema. Entonces las personas nuevas que se van sumando durante la primera etapa del periodo de prueba, quizás más corto en la primera etapa, van siendo capacitadas en esta especificidad que decimos. Entonces, en esa parte en la que en vez de hacer su aporte como a la cooperativa, viene a ser como un aporte de hora, en vez de dinero, lo hacen en horas de capacitación, que se lo brinda con un compañero o compañera de la cooperativa, que sí, digamos, es retribuido por ese trabajo, pero no la persona que está siendo capacitada. El adicional por antigüedad lo empezamos a implementar con la intención de achicar esas diferencias también entre las personas que hacía más tiempo que estábamos y las que recién se sumaban, y ahí sí aplicamos el criterio laboral de 1% por año de antigüedad. Y los adicionales de eficiencia vienen un poco también a paliar estas diferencias que pueden surgir entre una persona que realiza el mismo trabajo en un tiempo y otra en otro. Entonces, nos dábamos cuenta que una compañera quizás sumaba cada vez más clientes, pero no sumaba su cantidad de horas, porque a medida que iba sumando clientes, iba siendo cada vez más eficiente en su trabajo y su formación era cada vez más alta, entonces el trabajo lo hacía en menor tiempo. Entonces ahí ideamos un sistema un poco complejo, que quizá no tiene tanto sentido desplayarse, pero que puntúa un poco la cantidad de clientes mensuales que tiene asignado o la cantidad también de balances quizá que cerró en la etapa de balances. Y Bien. ahí un poco, sí. Dale. Otras cuestiones que está dentro de la distribución del excedente, pero quizás ya no está tan ligado a la tarea que hacemos, como es lo anterior, que sí está ligado a la hora que hacemos o a los clientes con los que trabajamos, es el tema de la seguridad social. Como decía antes, la normativa laboral no aplica al trabajador o trabajadora de cooperativa de trabajo en principio, en lo que respecta a la cobertura de seguridad social, en tanto obra social y jubilación. La normativa que le aplica es, en principio, podemos decir, a grandes rasgos, la del trabajador monotributista, que en sí sería la de autónomo, que después devino monotributista. Hay una opción para hacerlo en relación de dependencia, pero no conocemos a nadie que lo haga. Entonces tenés la cobertura del monotributo, que es la obligación del asociado a hacerlo, y también la cooperativa solidariamente responsable de que el trabajador o trabajadora realice su aportación de seguridad social a través del monotributo. Y en nuestro caso tenemos además las cajas profesionales de las personas que se encuentran matriculadas como en los consejos profesionales de las provincias en las que trabajamos. Entonces también ahí tenemos una disparidad entre quienes no estamos matriculados y quienes están matriculadas. Entonces algunos realizan su aportación a través de monotributo, también por ejemplo los estudiantes, y otras personas que ya se encuentran matriculadas hacen su aportación a través de la caja profesional. Entonces, dentro de la distribución del excedente se reconocen y se pagan esas cosas, la de monotributo, obra social, cuando no hay relación de dependencia, y también algo que implementamos como reemplazo a lo que pueden ser unas vacaciones, como cada quien tiene una flexibilidad también dentro de las tareas de la cooperativa para poder desarrollar las tareas, en vez de darnos un periodo, de decir 15 días de vacaciones o una semana de vacaciones, lo que nos damos es un banco de horas. Entonces, cada quien de nosotros se puede tomar horas de ese banco de horas y sumarla a las horas del mes en el momento del año que quiera y de la forma que quiera. Entonces, eso también nos permitía tener más flexibilidad. Y bueno, ahí está el adicional de balance, que era un poco lo que va de la mano de este adicional de eficiencia, que sería como un asimilable al aguinaldo, porque también lo cobramos en los meses de mayo y noviembre en función de la cantidad de balances que hicimos en ese semestre. Bien. Después, sí, se va aumentando la complejidad de la búsqueda de la justicia en la distribución,
Porque por un lado decimos, podemos pensar un sistema muy justo internamente, pero hay desigualdades que no tienen que ver con el trabajo, digamos, ¿no? Como que hasta ahora venimos siempre pensando en que sea justa la retribución en relación al trabajo. Entonces, ¿cómo podemos pensar un sistema justo al interior de la cooperativa que conviva con condiciones que afuera no lo son, digamos? Entonces, por ejemplo, la condición de vivienda la tenemos en cuenta. Quienes alquilan, entendemos que tienen un gasto mayor, o sea, ahí hay una desigualdad. Entonces, la cooperativa le va a pagar el 50% del proporcional del alquiler al compañero o a la compañera que alquila. Proporcional porque si convive, digamos, se tiene en cuenta la parte que le corresponda. El 50% se hace cargo de la cooperativa. O la condición de más paternidad, también con un adicional por hijo o hija, que bueno, es un monto que ajustado dependiendo de la cantidad de horas que trabaja también, si la crianza es acompañada y si es único ingreso o no en la cooperativa. O sea, como que tenemos en cuenta esos factores y construimos nuestro propio adicional por hijo, digamos, ¿no? Por fuera de los convenios y las asignaciones familiares. Y bueno, el último punto que contempla nuestro esquema de distribución de excedentes, en esto que decíamos de una búsqueda de la salud mental, es tratar de compensar la carga mental. Sabemos que nuestro trabajo, por el tipo de trabajo, quizá no tiene tanto un desgaste físico como mental. Entonces implementamos un mecanismo que le llamamos carga mentódromo, que es un carpetón que lo tenemos físicamente en la oficina, que está a disposición cuando alguien siente que alguna situación le está generando laboral, le está generando una angustia, una preocupación, que está teniendo problemas para resolver, que le está, bueno, lo que sea que le inquiete, le preocupe, le angustie, lo anota ahí en el cargamentódromo. Y después, en la última reunión de cada mes, una vez al mes, en nuestra reunión grupal, nos sentamos a charlar sobre nuestra carga mental. O sea, vemos si hay anotaciones en el cargamentódromo o no, y por más que no haya anotaciones, analizamos y nos ponemos a charlar sobre ese tema y tenemos una escala de carga mental según con animales, que va el colibrí, el canguro, el camello y la mula. Son 4 animales. Cada animal representa un 0, 1, 2 o 3 horas adicionales que la cooperativa le va a pagar al compañero que está sufriendo carga mental. Colibrí 0, canguro 1, camello 2, mula 3. Entendemos que esto no es representativo en la cantidad de horas que uno hace mensualmente, y entendemos que tampoco queremos fomentar la carga mental. No es que, bueno, qué bueno tuviste carga mental, te pagamos más horas, sino que lo que buscamos es obligarnos a debatir sobre esas situaciones y buscar soluciones. O sea, no es solamente, bueno, para mí yo me pongo un camello, bueno, pero para, ¿qué pasó? Contá, charlamos la situación, le buscamos la vuelta, tratamos de buscar alternativas de solución para que no se repita, para que no vuelva a pasar, para que la compañera, el compañero que tiene sobrecarga no la tenga más, y nos pone en situación. Y el adicional que se paga es simbólico, es más como decir, bueno, una compensación, digamos, ¿no? Lo vemos por eso como una compensación, no como un fomento de la carga mental. Y bueno, esto es la búsqueda de justamente alivianar esa carga, no de fomentarla, ¿no? Esa compensación, por eso decimos, es simbólica. Es bueno, tomarte una cerveza, digamos, entre fin de semana, en vez de decir fomentamos, compensamos la situación y buscamos soluciones, alternativas conjuntamente. Bueno, hasta acá, no sé, Caro, si querías. No. Bueno, muchas gracias. Qué interesante, ¿no? Cuántas cosas que ni se nos hubiesen pasado por la cabeza. Por ejemplo, qué buenísimo lo de la red de estudios que mencionaron. Esta cuestión
también para rescatar del vínculo que tiene la cooperativa o quienes integran la cooperativa con el profesional anterior. Esto de ver que no todos los profesionales estamos en condiciones de hacernos cargo de una cooperativa. Porque, bueno, como bien, como bien explicaron, es muy puntual, es muy específico todo lo que hay que hacer en este tipo de organizaciones, ¿no? Cooperativas, entidades de la economía social y solidaria, etc. Esto de la confianza, ¿no? Darte las claves para poder trabajar, que a una empresa de mediana a grande no se le ocurriría, o a nosotros mismos no se nos ocurriría, y me ha pasado, ¿no? Es decir, no, la verdad no sé cómo hacer esto, te doy el usuario, la clave, entrá, pagás. No. La responsabilidad, tenés cuestiones personales, o sea, Claro. no va. Y súper interesante el tema del resarcimiento económico por el trabajo realizado, ¿no? Esto de la justa distribución del trabajo, la carga mental que lleva, porque como todos sabemos, cada ente es un mundo, son como las personas, entonces cada uno tiene sus particularidades y sus problemas, ¿no? Entonces, eso es lo que rescato de la charla, que estuvo genial, que da para muchísimo más. Quizás en otro momento podemos hacer algún otro encuentro, pero no sé qué opinás, Guille. Sí, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Caro, Martín, por contarnos la experiencia, por compartir la experiencia. Yo pensaba, bueno, lo complejo que es, ¿no? Animarse con su propio trabajo, a pensar una forma de trabajo que coincida con los ideales, ¿no? Con la perspectiva político-ideológica que ustedes compartían, pero pensar y desarrollar un trabajo que sea el sustento de sus vidas y sostenerlo, como bien decían, es muy complejo, pero me parece muy importante esto, compartir estas experiencias, visibilizarlas, comunicarlas, porque dan cuenta que es posible, ¿no? Que es posible pensar una cooperativa de contadores, que hay otras formas de construir el trabajo que no siempre son en relación de dependencia o teniendo una empresa que busque solamente acumulación de ganancias, sino también pensar otro tipo de trabajo y de empresas, ¿no? Y me parece importante eso, ponerlo en valor. Y en esta clave de pensar que estamos compartiendo esta clase para estudiantes de la carrera de contador público de la Universidad de Quilmes y también para estudiantes de la Tecnicatura en Economía Social y Solidaria de la universidad. Entonces pensar desde los dos lugares, ¿no? Cómo nos podemos construir como profesionales al servicio de nuestra comunidad, ¿no? Pero que además implique el desarrollo de nuestra propia profesión y la puesta en valor de esa profesión, con los valores y principios del cooperativismo, que aparecen en distintas dimensiones, ¿no? Del trabajo, desde hacia quién van dirigidos nuestros servicios, como la metodología que adoptamos para la implementación de nuestro trabajo. Y lo último que contaban, destaco así porque me pareció increíble, esto de la compensación de la carga mental en términos de pensar la metodología de trabajo y cómo ahí se plasma, ¿no? Un principio y un valor del cooperativismo, de la economía popular, social y solidaria, que tan rezagado a veces nos queda en nuestro trabajo territorial, en el trabajo del día a día. Me parece fundamental que podamos ponerlo en valor, que podamos pensarlo con una herramienta concreta que nos permita contemplarlo en nuestro trabajo.
Y lo último, como para también ir cerrando y que no se haga tan larga la charla, quizás si quieren transmitirle, bueno, además de toda la experiencia que transmitieron, algo a los estudiantes y las estudiantes de las carreras de contador público y de economía social y solidaria en términos de su desarrollo profesional, bueno, nada, si les gustaría compartirles algo, como para cerrar. Bueno, arranco, Caro, voy a tratar de ser breve. Y posiblemente fracase. No, voy a hacer un esfuerzo. Nada, me parece que, bueno, dijeron muchas cosas que a ver, una de las cosas que me quedó pensando de lo que ustedes compartían, en nuestro caso nunca fue un debate qué forma nos íbamos a dar de trabajo. O sea, siempre fue una cooperativa. Esto de que ante la pregunta por qué decidimos conformarnos como cooperativa, como que era una respuesta natural, o sea, no había ¿por qué no? Hubiese sido la respuesta, siempre fue el formato que le íbamos a dar porque era la forma en la cual concebíamos un poco nuestra vida en conjunto, digamos, quienes conformamos la cooperativa. Y pensando en eso, un mensaje, digamos, como que me surge a las estudiantes, tiene que ver con lo que sea que se encare, se puede encarar en un formato cooperativo y es súper desafiante, es súper, no sé, tiene una belleza encarar las cosas en un formato cooperativo, no se me viene otra palabra. Yo diría que la vida es más feliz, con un montón de vaivenes, obviamente, digamos, y eso, como todo en la vida, pero seguro que en el desafío de cómo busco con el otro, cómo construimos un consenso, cómo tengo un compañero en el cual fui construyendo una confianza y ahora que en la profesión tengo este problema, sé que podemos buscar una vuelta en conjunto, digamos, para mí eso tiene un valor inigualable. Y bueno, puntualmente pensando en estudiantes de contador, le diría, después mis compañeros me cargan, pero primero que la contabilidad es hermosa. La contabilidad es hermosa, disfrutémosla, o sea, hay un placer que encontramos ahí cuando el debe te da igual al haber y vos decís, no, encontré este asiento, cómo registrar. O sea, disfrutemos de nuestra profesión que es hermosa y que las organizaciones de la economía social, las cooperativas, las asociaciones, necesitan contadores formados en el sector, se recontra necesitan. O sea, si se dedican a esto les va a llover trabajo, digamos, porque nos pasa, o sea, como decía Caro, éramos 4 personas que arrancamos con 2 clientes porque éramos amigos de, y de repente ahora tenemos 200 organizaciones porque se recontra necesita y es súper, es un sector que agradece mucho cuando el trabajo está bien hecho. Y el agradecimiento en toda su forma. Así que yo les daría ese mensaje, que se sigan enamorando de la contabilidad y la sigan ejerciendo y que se sumen a trabajar en el sector de las organizaciones que lo necesitan. Sí, y en la misma línea en esto de encontrarle un propósito. Muchas veces a la tarea que estamos haciendo es lo que nos da el sentido. Y por lo menos en mi caso personal, que yo creo que lo compartimos con la mayoría de los compañeros y compañeras de la cooperativa, también requiere mucho desafío profesional que es energizante. Entonces, no es algo que muchas veces se lo toma como, bueno, no, es algo menor o profesionalmente es un trabajo menor. No, requiere mucha formación y al mismo tiempo mucho desafío profesional y mucho crecimiento también profesional en lo que respecta a lo técnico también, no solamente a la parte humana, que para mí también es fundamental, pero en ambos aspectos, digamos, de mucho crecimiento y
y mucho desafío profesional y nos permite crecer dentro del sector y nos permite pensar alternativas y te permite ser muy creativo. En eso es lo que yo realmente valoro mucho en mi crecimiento, en tanto que con tanta pluralidad y con tantas veces obstáculos por parte de ciertas burocracias, es un sector que tiene mucha burocracia, mucho más que las sociedades comerciales, nos alimenta la inventiva constantemente, ya tanto hacia nuestro interior como para trabajar con las organizaciones, entonces es un lindo desafío probar, y bueno, y también tiene que ver esto con probar cosas, así como está este sector, seguramente haya otros que quizás no sean los más vistos dentro de la profesión, pero o desde la carrera, digamos, ¿no? Pero que es interesante por lo menos hacer experiencias y probar, aunque sea para saber si por un lado va o por otro no. Yo había pasado anteriormente también por empresas privadas, en administración o en auditoría, y claramente uno así probando puede también ir buscando su propio camino. Bueno, muchas gracias, Caro, muchas gracias, Martín. La verdad, un placer compartir este rato con ustedes y ojalá sea el primero de otros encuentros. Les agradecemos mucho y bueno, como dijo Guillermina, esperamos poder volver a cruzar experiencias para todos nuestros y nuestras graduados, invitar a las otras carreras de ciencias económicas a que se sumen a todo lo relacionado con cooperativismo y economía social que tan necesario es. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.